Hola, eh, esta vez vamos a continuar con algo un poquitico diferente, porque la vez pasada nos quedamos con la aparición de los métodos aproximados para resolver las ecuaciones de la mecánica, y entonces hablamos un poquito de las diferencias finitas, elementos finitos, el método de relajación, que se conoce como el método de Cross, los elementos finitos, elementos de frontera, ¿sí? Y entonces ya, ahí estamos en este momento. Yo quisiera contarles muy rápidamente cuál fue mi paso por todos estos nuevos desarrollos tecnológicos. Para empezar, pues imagínense, yo recibí un curso de regla de cálculo porque ni siquiera había calculadoras. O sea, yo soy desde esa época, ¿sí? Por supuesto, nunca calculé edificios con regla de cálculo porque en el transcurso entre iniciar la carrera, ¿sí? y que se haya terminado, pues ya aparecieron las calculadoras y ya desapareció la regla de cálculo. Pero por ejemplo, en los cursos de análisis estructural, lo que nosotros hacíamos era el método de Cross, el método de relajación, y entonces eso era transmitiendo momentos de un lado a otro hasta que finalmente convergía en unas hojas pegadas con cinta, ¿sí? Cuadriculadas, calculando pórticos, por supuesto, estructuras muy chicas. No porque fuera únicamente útil para eso, ¿sí? Sino porque yo estaba estudiando, o sea, esos métodos, ¿sí? Me cogieron a mí cuando yo estaba, eso que sería quinto, sexto semestre tal vez, ¿sí? Pero muy rápidamente, muy rápidamente, apareció, o yo me encontré, porque eso tenía muchos años, desde principios del siglo XX, el método dependiente de flexión. Y entonces eso lo que servía era para formular la matriz de rigidez. Y entonces yo ya estaba enloquecido con las estructuras, esto es lo mío, esto es lo que yo quiero hacer. Y entonces me gasté con unos amigos, con 3 amigos más, ¿sí? Compañeros de la universidad, nos gastamos todo lo que teníamos y compramos un computador portátil. Era un computador inglés, se llamaba un Osborne, ¿sí? Eso ni siquiera tenía disco duro, tenía unos floppies, ¿sí? Y podía resolver, no se me olvida una matriz de 80 por 80. O sea, si uno se pasado de 80 grados de libertad, estábamos fritos, pero con eso hicimos cosas muy bonitas. Y entre otras cosas, el programa para resolver eso no venía con el computador, ni existía una industria del software, ¿sí? Lo único que existía y con lo cual vino el computador era con BASIC, no más. Y entonces ese programa no para ensamblar la matriz, eso lo ensamblábamos por fuera, sino hicimos un programa en BASIC para resolver el sistema de ecuaciones y podíamos resolver hasta 80, ¿sí? Pero recuerdo que un programa semejante lo utilizábamos en CEDIC, en donde empecé a trabajar más o menos en el año 80, todavía era estudiante último semestre, y entonces se estaban resolviendo, se estaban construyendo muchas centrales hidroeléctricas, y recuerdo que la casa de máquinas era un edificio de, no sé, 4, 5, 6 pisos, yo no estaba a cargo de él, ni más faltaba, yo era un estudiante, pero había una ingeniera de la Universidad Nacional que tenía un posgrado en métodos numéricos, y entonces ella programó el método de rigidez. En los años 80 ya estaban el TAPS, el SAP, todas esas cosas, pero a nosotros todo eso no nos llegaba, o por lo menos a nosotros no nos llegó. Y cuando digo nosotros, hablaba de la gente que de los que estábamos trabajando en CEDIC. Y entonces esos problemas de la casa de máquinas, de las casas de máquinas, se resolvían en el IBM 360 de la Universidad Nacional abajo en agronomía, ¿sí? Yo creo que con tarjetas perforadas, ¿sí? Y el programa lo había hecho Marta Cadavid, ¿sí? Que era, digamos, la ingeniera jefe de allá del departamento de estructuras de CEDIC, y con eso calculábamos las cosas, ¿sí? También quisiera mencionar algo que creo que lo mencioné en la reunión pasada. Para nosotros, en esa época, algo que se llamaban las tablas de bares, que era una colección de soluciones de placas de todas las formas habidas y por haber, con todos los tipos de carga y con todos los tipos de apoyo, circulares, cuadradas, rectangulares, triangulares,
¿sí? Era un compendio de soluciones de placas, ¿sí? Ese era el libro más usado en CEDIC, en el departamento de estructuras en esa época. Con eso lo hacíamos todo, ¿sí? Porque si bien teníamos el método de rigidez, a nosotros todavía no nos sabía, y sabíamos cómo programar pendiente de flexión, pero seguíamos completamente condenados a las vigas, a los elementos frame. Pero el poder calcular, ¿sí?, otras cosas, ¿sí?, en 2 dimensiones, por ejemplo las placas, o en 3 dimensiones, estructuras tridimensionales, digamos que no podíamos semejar ni a placas ni a vigas, ¿sí?, no teníamos cómo, ¿sí? Y recuerdo que en esa época nos juntamos los ingenieros de CEDIC y de Integral y trajimos un profesor que nos enseñara, que nos contara qué es ese cuento de elementos finitos, ¿sí? Porque por más que leíamos, no entendíamos de qué nos estaban hablando. Y traímos a José Darío Aristizábal, que estaba en ese momento, no recuerdo en qué universidad, pero o lo trajimos o él vino pues a visitar a su familia o lo que sea, y nos dictó un curso en vacaciones de Navidad, ¿sí? Y conseguimos un salón prestado en la UPB, y allá nos metíamos creo que todos los días, ¿sí? O sea, una cosa intensiva en 15 días. Y bueno, yo lo que aprendí fue a leer un libro de elementos finitos con ese curso. O sea, más bien el mensaje que a mí me quedó es que eso era abordable y que era entendible, ¿sí? y que había literatura para eso. Después de ese momento, sí, me fui para México. Yo me fui en el año 84, y allá estando en México ya conocí todos esos programas, todos. El ETABS no existía, existía el TABS, ¿sí? El ETABS es, digamos, la versión mejorada del TABS. La E es Enhanced, que es el mejorado del Tridimensional Analysis of Building System, que es lo que significa TABS, pero estaba escrito en Fortran. A uno le entregaban el código, ¿sí? Uno le escribía a Wilson y le mandaba el código en Fortran, y era entendible, perfectamente entendible. Uno seguía paso a paso todas las instrucciones, cómo ensamblaba absolutamente todo, y eso obviamente corría en mainframes, o sea, en computadores grandes. Los computadores personales, aunque ya existían, ¿sí?, no eran usuales. Por ejemplo, nosotros no teníamos computadores personales en el Instituto de Ingeniería en esa época de la UNAM, pero teníamos acceso a un computador impresionante, una Burroughs, ¿sí?, que tenía múltiples terminales, y todo era Fortran. Y entonces ahí conocí yo esos programas, y no fue sino hasta el año, más o menos el año 86, que conocí el SAP 80 para un computador portátil. Y eso fue la locura. Dije, pues pucha, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Sí? Esto ya está todo resuelto. Ya no hay que volver ni a ensamblar matrices, no hay que volver a hacer un cálculo, esto lo hace todo. Y era un programa de elementos finitos, el SAP 80, que resolvía estructuras unidimensionales, bidimensionales, tridimensionales, axisimétricas, o sea, absolutamente todo. Eso era un sueño, ese no puedo creer. Ya podemos resolver lo que queramos. Las captaciones de una central hidroeléctrica con una geometría rara, no era sino meterle esa geometría, ¿sí?, y él calculaba los estados de esfuerzo al interior, las deformaciones, todas esas cosas. Eso estaba listo, y me dio la impresión, y eso es tal vez lo que quiero contarles, me dio la impresión de que ahora la ingeniería claramente no estaba en el cálculo, no había que calcular nada, todo el cálculo lo podían hacer ahí, pero no se me ocurrió pensar que la ingeniería podíamos abordar, con esa capacidad computacional, podíamos abordar diferentes alternativas para resolver un problema. No, yo lo que creí, y lo hice durante muchos años, es que la ingeniería se había convertido en afinar el modelo de una solución, y eso era ingeniería. O sea, a mí me decían, este edificio hay que calcularlo, esta es la arquitectura, el arquitecto propuso estas columnas y estas cosas, estas vigas, y tiene estos voladizos y estas dimensiones y todas estas cosas. Y entonces el ejercicio ahora era cómo modelo yo con más precisión, ¿sí?,
la conexión entre las vigas y las columnas, los extremos rígidos, el efecto P delta, los diafragmas infinitamente rígidos, el problema de torsión. O sea, la ingeniería me pareció a mí, y yo creo que yo no fui la excepción, sino que yo creo que esa fue más bien la generalidad, ¿sí? Quienes teníamos acceso a esos programas nos convertimos en unos usuarios expertos en sacarle jugo a esos programas, pero no jugo para resolver muchas alternativas posibles a un problema, ¿sí? Sino para hacer cada vez más precisa la solución, y nos enloquecimos con la segunda cifra decimal, la tercera cifra decimal. Completamente absurdo, ¿sí? Hoy en día me arrepiento profundamente de haber entendido que esa era la ventaja que nos daba tener esa capacidad computacional. Definitivamente no era esa, ¿sí? Esa finura en esos resultados simplemente desaparecía cuando yo le decía que el módulo de elasticidad del material era este. O sea, yo acabé con cualquier finura que tuviera en esa modelación, ¿sí? Pero tontamente creí que eso era ingeniería, y no se me ocurrió pensar que la ingeniería estaba en resolver diferentes alternativas para un problema. Después de eso, ¿sí? El SAP en ese momento era dinámico, o sea, podíamos calcular formas modales, ¿sí? Periodos, frecuencias de vibración, y calculaba el problema dinámico, ¿sí? Pero el problema no lineal todavía no se veía pasar por ninguna parte. Así que todavía me quedaba, ¿sí? un avance impresionante por encima, y llegó mientras estaba siendo activo, completamente activo en el oficio de la ingeniería estructural, y era la posibilidad de calcular considerando el comportamiento no lineal de los materiales. Y me tocó el principio, los inicios de las rótulas plásticas, las propuestas del profesor Clough, las propuestas de Powell, ¿sí? Que fue el primero que hizo el DRAIN, que era de análisis no lineal, el Ruomoco de los neozelandeses, de Atolkar, ¿sí? Todos esos programas en sus inicios, ¿sí? Porque recuerdo que por lo menos con el profesor Powell y con el profesor Atolkar me tocó hablar directamente, porque estaban haciendo eso. Me tocó el nacimiento de esos programas de análisis no lineal, cómo hacemos con las rótulas plásticas. Por lo menos las fibras para modelar todavía no habían aparecido, ¿sí? Pero fíjense, nos quedamos, eso me dio la impresión de que, y lo recibí con mucha alegría, podemos hacer todavía más fino el análisis. Estaba convencido que de la finalidad de todo ese avance y capacidad computacional era afinar el análisis, ¿sí? Con todas las incertidumbres que tienen esos modelos, ¿sí? No lineales. Hoy en día lo que tenemos son, pues, modelos no lineales muy afinados, el análisis cronológico, ¿sí? Y una velocidad de cálculo y una capacidad computacional absolutamente impresionante. Y hoy en día lo que creo es que lo que tenemos que hacer con esa capacidad computacional no es tanto afinar el resultado de una propuesta de solución, o sea, una geometría y unos materiales para resolver un problema de cualquier índole, sino que lo que tenemos que hacer es la posibilidad de evaluar, ¿sí? Muchas alternativas de solución con precisiones razonables, ¿sí? Pero muchas alternativas de solución a un problema planteado. Bueno, ya hoy en día con la capacidad computacional, ¿sí? Las velocidades, la capacidad de almacenamiento de información, de datos, ¿sí? La inteligencia artificial, que no sé cómo funciona, ¿sí? Es claro que la ingeniería estructural como hoy la conocemos va a desaparecer completamente. Va a desaparecer, es que eso lo van a hacer las máquinas, ¿sí?
con precisión, van a evaluar cientos, probablemente miles de alternativas en tiempo récord, ¿sí? Y probablemente hasta tomen las decisiones, ¿sí? La alternativa más óptima de acuerdo con estos parámetros es esta. Y chao, y sale para pintura, es decir, ahí están los planos, está el refuerzo, ¿sí? Simplemente construyan. ¿Qué va a hacer la ingeniería estructural? No tengo la más remota idea. ¿Sí? Algo aparecerá, ¿sí? Que seguramente fue lo que ha ocurrido a través de la historia, ¿sí? Cuando ocurren esos cambios tan dramáticos en los oficios, en lo que hacemos, ¿sí? Simplemente aparecen nuevos oficios, nuevas preguntas, ¿sí? Que son, ¿y cuáles son? No tengo la más remota idea, ni idea, ¿sí? Pero algo tendremos, no tendremos que hacer, ¿sí? Seguramente aparecerán, ¿sí? Preguntas y actividades que hacer que no hagan las máquinas, y seguramente a eso nos dedicaremos. Pero ¿qué son? No sé. Pero la ingeniería estructural, como hoy la hacemos y la ejercemos, ¿sí? Es clarísimo que la va a hacer completamente las máquinas, ¿sí? No, pues hombre, es que, por favor, las máquinas van a operar pacientes, ¿sí? Las máquinas con más éxito que los cirujanos, ¿sí? Tienen un pulso perfecto, ¿sí? Tienen precisión absoluta, contemplan todas las opciones. Si eso lo van a hacer las máquinas, ¿sí? ¿Cómo vamos a ser tan ingenuos de pensar que la ingeniería estructural, ¿sí? No la van a ejecutar, ¿sí? Yo con esto termino.